Arrancamos, hoy no conseguimos arrancar en punto, 1 minuto sobre las 3 de la tarde, yo soy Ricardo Bajo Herreras, estamos encuadrando, 1, 2, 3, 3, 2, 1, toma 1, ¿está bien? ¿Está todo bien? Sí, ahora ahí, sí, más cerca, sí, que se le vea al señor del pelo naranja, ahí, ¿A quién está disparando? Yo soy Ricardo Bajo Herreras y hoy vamos a hablar de Trump. Necesita una guerra. El 20%... antes de nada, clase de anatomía rápida. Esto es hombro, esto es mano. Hombro, mano. El hombro no es mano. La mano no es el hombro. Cierro el comentario. Me estoy saliendo, ¿no? No me estoy saliendo. Ay. Hombro, mano. Hombro, mano. Si te pega acá, no es mano. Ya, cierro paréntesis. Trump necesita una guerra. El 20% de la flota de la Marina de los Estados Unidos está desplegada, el 20%, actualmente en el Caribe. Se han suspendido algunos vuelos a Caracas, desde Caracas, de algunas aerolíneas europeas como Iberia, la española, porque la Administración Aérea Federal de los Estados Unidos ha mandado una alerta, así que esta semana se viene de color hormiga. Hola Lenny, pasa Lenny, ven Lenny. Les voy a presentar a Lenny Bayón. Venid Lenny. La Lenny me trae agüita. Gracias Lenny. Saluda a la cámara Lenny. Hola. Está muy caliente, pero con clavito de olor. Con clavito. Ya, muchas gracias Lenny. Ella es Lenny Bayón. Que viva la Peña Naira. Está haciendo la Lenny la biografía del gran Pepe Bayón, el alma pater de la Peña Naira, aquí en la calle Sagarna. Trump necesita una guerra, ¿por qué? Porque está muy complicado con los archivos Epstein. ¿Qué son los archivos Epstein? En inglés, Epstein Files. Lo involucran con el pederasta millonario Jeffrey Epstein. Casualmente apareció suicidado en una mazmorra antes de ir a juicio. Trump lo está pasando mal, políticamente, socialmente, judicialmente, y necesita una guerra. También, ¿por qué necesita una guerra Donald Trump? Porque la gran mayoría de países de América Latina tienen ahoritinga pariente como primer socio a la República Popular China. Estados Unidos no se puede permitir en esta batalla comercial que tiene con China que los países de América Latina comercien mayoritariamente con América Latina. Los chinos y América Latina. El primer socio comercial de Chile en el exterior ya no es Estados Unidos, es China. El principal socio comercial de Perú ya no es Estados Unidos, es China. ¿Con quién comercia principalmente Ecuador? Con China. ¿Con quién comercia Colombia? Con China. ¿Con quién comercia mayoritariamente con Brasil? Con China. Es decir, Estados Unidos se ha hueveado, en una palabra. No es muy diplomática, pero la entendemos todo. Se ha relajado, se ha hueveado. Y Estados Unidos está volviendo, quiere volver. Y en vez de volver con una actitud diplomática, comercial, así charlaremos, negociaremos el American Way of Life, así, no, está volviendo a la manera de Trump, con guerras para quedarse con el petróleo porque lo necesitan. Hoy vamos a hablar de la guerra que necesita Donald Trump. Y de las posibilidades, yo creo que son tres, las tres posibilidades que tiene el ejército de los Estados Unidos de hacer algo para tumbar a Maduro y quedarse con el petróleo de Venezuela. Porque se han preguntado alguna vez ahí ustedes en la casa, ¿preocuparía tanto Venezuela si no tuviera las mayores reservas de petróleo comprobadas del mundo? Le haría la guerra y diría a Donald Trump que Maduro es terrorista, como lo han dicho hoy lunes. Hoy el Departamento de Estado ha tildado a Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, como terrorista. Y al cartel de los soles, que no existe,
Existe el cartel de Sinaloa y existía el cartel de Medellín, el de Cali y los mexicanos, el de Jalisco, la nueva generación. Bueno, hay muchos carteles de narcotráfico. Todos, muchos, ahí la DEA siempre, ojo al charque. El cartel de los soles se refiere al distintivo militar que llevan algunos generales, muchos generales del ejército bolivariano de Venezuela. Entonces dice Estados Unidos que hay un cartel manejado por el ejército de Venezuela y altos mandos de Miraflores, que es donde está el Palacio Presidencial. Es decir, que Maduro, Diosdado, Delcy Rodríguez, toda la cúpula política del chavismo con generales que tienen soles aquí, están al mando de un cartel de narcotráfico. Y hoy ha sido declarado ese cartel de los soles, que no existe, cartel de los soles como banda terrorista, organización terrorista, igual que Al Qaeda, igual que ISIS, igual que todos los malos malotes del universo. Y al frente de ese cartel de los soles dice Washington que está Maduro. Así que Maduro es un terrorista, es un narcoterrorista y pertenece a una organización narcoterrorista que introduce cocaína en los Estados Unidos y que obliga a los jóvenes gringos a esnifar. Ese es el relato que no se cree nadie de Estados Unidos para tener la excusa, el pretexto para atacar a Venezuela. Ya han matado, asesinado impunemente a 82 personas en más de 20 ataques a narcolanchas. Ahora vendría la segunda fase. Recuerden, 20% de la flota ya desplegada en el Caribe. Jamás en los últimos 30-40 años Estados Unidos había hecho un despliegue militar de ese calibre en el Caribe Sur. Es decir, ¡fum! Las garras sobre la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y qué puede hacer Estados Unidos en esta semana? 3 cosas puede hacer. Un ataque quirúrgico. Se llama ataque quirúrgico con unos aviones F-18, F-16, desde muy arriba, en los cielos, como echan las bombas los nazis sionistas para matar a niños palestinos, arrojar, especificar, señalar, elegir objetivos militares, una base naval, un cuartel militar, específicos, como ha hecho Estados Unidos contra la República Islámica de Irán. 4, 5, 8, 7 objetivos quirúrgicos, pum, por la noche, bombardear y salir volando y regresar al mayor portaavión que tiene Estados Unidos, que está desplegado actualmente en el Caribe Sur, el portaavión con carga nuclear. También hay submarinos nucleares, todo para atrapar a narcos. Es como que está todo muy exagerado. El Gerald Ford se llama ese portaavión. Esa es la primera opción que tienen los Estados Unidos, ataque quirúrgico. La segunda es lanzar misiles desde esos buques que tiene desplegado en el Caribe. Y la tercera son misiones encubiertas de la CIA, de la Central de Inteligencia Norteamericana. Ya hace 2 semanas Donald Trump ha autorizado por escrito que la CIA despliegue, ejecute misiones encubiertas en territorio de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuál de estas 3 elegirá Donald Trump? Ya las ha elegido. Y que la FAA, la Administración Aérea Federal, haya advertido de los Estados Unidos a todas las líneas aéreas extranjeras que no sobrevuelen espacio aéreo venezolano, es decir, que dejen de volar al aeropuerto de Maiquetía, ahí cerquita de Caracas, es un signo muy evidente de que el ataque es inminente esta semana. ¿Cuál de esos 3 tipos de ataque será? Lo vamos a ver esta semana. Lo que está claro es que Trump necesita una guerra, necesita el petróleo de Venezuela, necesita desviar la mirada para que la gente no se centre en sus escándalos. Y tiene el imperio, el apetito voraz por el petróleo venezolano que está muy cerca de sus fronteras. Estados Unidos necesita regresar a dominar, saquear y expoliar su patio trasero, así nos llaman. Y lo va a hacer de una manera brutal. El ataque no va a ser contra Venezuela.
El ataque va a ser contra toda América Latina. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Contextos Salvajes. Uno, World War Trump. Los gringos dicen Segunda Guerra Mundial es World War, Second World War. No. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ahora se viene la Guerra Mundial de Donald Trump. No sabemos, es impredecible este señor, cualquier cosa puede pasar, así que estemos alerta. Pretextos para una guerra. Siempre ha tenido y buscado pretextos los Estados Unidos para iniciar guerras. Esta sería la primera intervención militar gringa en Sudamérica. Lo han hecho en el Caribe, lo han hecho contra Cuba, en Playa Girón, lo hicieron contra Panamá en 1989, en el 84 contra la isla caribeña de Granada, pero una intervención militar abierta de los Estados Unidos contra un país de Sudamérica no se ha visto nunca jamás en la historia. Así que mucha gente dice, no se van a atrever los gringos. Quizás esos ataques quirúrgicos, una noche de bombardeos, pero ¿qué lograrían con una noche de bombardeos sobre Caracas, sobre Valencia, en el estado de Carabobo, sobre, no sé, sobre Maracaibo, sobre Barcelona, sobre Mérida, sobre alguna ciudad, Isla Margarita? ¿Qué lograrían atacando una base militar? El propósito final es tumbar al gobierno de Nicolás Maduro. ¿De verdad? ¿Y qué conseguirían con esos ataques quirúrgicos? O con una misión encubierta de la CIA, o tirando misiles desde los buques, las tres posibilidades. Quieren lograr en el fondo que parte del gobierno, parte del ejército, de la Guardia Nacional, del ejército bolivariano, de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, que haya un golpe, que haya una rebelión, que se levanten contra el mandato chavista de Nicolás Maduro. Están soñando si creen que hay tal malestar que el ejército se va a dar la vuelta o que la ciudadanía va a tocar las puertas de los cuarteles y salgan a derrotar a Maduro, derroten, tumben la tiranía de Maduro. Es decir, una combinación de protesta civil, ciudadana, apoyado por una parte del ejército. ¿Les suena algo parecido a lo que pasó en Bolivia en 2019? Pues eso quieren conseguir los gringos y la ultraderecha de Venezuela. Pero están buscando una excusa. También que Venezuela responda, que haya un ataque y que la respuesta del gobierno del ejército chavista sea la excusa. ¡Ay, nos han atacado! Han derribado un avión de los Estados Unidos, han matado a 50 marines, les vamos a caer con todo. Puede ser una provocación. ¿Qué se llama todo esto? Guerra psicológica. Guerra psicológica. Y estamos en una guerra psicológica, amén de una guerra informativa, por supuesto, de dichos contra dichos. Vamos a hacer esto, no lo vamos a hacer, planes secretos, maniobras encubiertas, guerra psicológica para quedarse con el petróleo. Y la excusa ahora es el narcotráfico. Antes fueron otras excusas. Repasamos los pretextos del imperialismo norteamericano para hacer guerras por todo el mundo. Cada vez que Estados Unidos decide invadir un país, se inventa un pretexto nuevo. En Irak mintieron con las armas de destrucción masiva que jamás aparecieron. En Siria fabricaron la historia de las armas químicas para justificar sus bombardeos. En Libia inventaron una supuesta masacre inminente para asesinar a su líder y repartirse el petróleo. En Afganistán usaron la bandera de la guerra contra el terrorismo y dejaron un país arrasado tras 20 años de ocupación. En todos los casos convirtieron países prósperos en escombros. Y hoy la mira está en Venezuela, con un nuevo libreto. Estados Unidos y su nuevo plan contra Venezuela.
Washington está acusando al gobierno del presidente Nicolás Maduro de ser narcoterrorista. Pero desde 2020 que lanzaron esas acusaciones, incluso ofreciendo recompensas millonarias para ser capturado, nunca se presentaron pruebas al respecto. Y bajo esas acusaciones, la Casa Blanca, ahora administrada por Donald Trump, decidió desplegar todo un contingente de buques, submarinos y unos 4.000 marines en el Caribe, amenazando la soberanía de toda la región latinoamericana, que de hecho no se ha quedado callada. Porque la amenaza, la agresión contra el presidente de Venezuela, el hermano Nicolás Maduro Moro, no es más que una amenaza a la soberanía de Venezuela y una amenaza a la soberanía de toda América Latina y el Caribe. Nosotros estamos en contra de las intervenciones. Por Constitución, la política exterior de México dice claramente no al intervencionismo y la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Esa siempre va a ser nuestra posición. Expertos señalan que lo curioso es que el mayor problema de drogas se encuentra dentro de Estados Unidos, en sus calles, en sus puertos y en sus propios bancos que lavan dinero del narcotráfico. Venezuela, por su parte, está lejos de ocupar un lugar en el top 3 de los países que más introducen drogas a Estados Unidos, posición que corresponde a México, Colombia y Perú. Que la guerra que ellos quieren la hagan en los Estados Unidos, contra las mafias de Estados Unidos que controlan todo el negocio del narcotráfico en Colombia, en América Central y más allá. Son las mafias de Estados Unidos quienes las controlan. Ellos lo saben bastante. De hecho, ni siquiera la presencia de bases militares en Colombia ha logrado frenar este flujo de estupefacientes. Lo que sí es cierto es que donde opera el mayor cartel del mundo es en Estados Unidos. Está la DEA. Eso no tiene competencia con nadie. Pero el cartel de los soles es una mentira de ellos. Una mentira. Una gran mentira. Para manipular. Que se preocupen más bien por hacer programas serios. Fíjense el fracaso que han tenido en Colombia. Con 7 bases militares allí no han podido con el narcotráfico, con la producción de drogas. Y en donde quiera que se metan, en la DEA no hay resultados eficaces. Venezuela ha estado en la mira por sus reservas de petróleo, oro y minerales estratégicos. Ya lo intentaron con sanciones, golpes y presidentes autoproclamados sin éxito. Hoy el gobierno venezolano se planta con un sistema defensivo decidido, vinculado a la defensa popular. El plan de paz es desplegar toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores. Establecer la capacidad de la Milicia Nacional Bolivariana en todos los territorios del país. El libreto de la Casa Blanca es el mismo de siempre: inventar enemigos e historias para ocultar que detrás solo hay petróleo, minerales y poder. La diferencia es que esta vez América Latina entiende que agredir a Caracas es agredir a todo el continente. Cumplió años este fin de semana el presidente Nicolás Maduro Moro, 63 o 64. Es casualidad también que no ha ganado Estados Unidos contra un gobierno aliado como el de la República del Ecuador, donde gobierna Daniel Noboa. Del puerto ecuatoriano de Guayaquil, en la costa ecuatoriana, sale el 70% de la cocaína que llega a los Estados Unidos. Cocaína que baja de Colombia, aprovecha en el puerto de Guayaquil y de ahí sale la droga por el mar, no por el Caribe, por el mar, por el Océano Pacífico. ¿Ha dicho algo Estados Unidos contra Ecuador? ¿Ha dicho algo contra Noboa? No, porque es su aliado. No porque ha convocado un referéndum para que se permitan bases norteamericanas. Más bien el sabio pueblo de Ecuador ha dicho que Janigua, Nanay, no hay bases militares, no va a haber, por lo menos constitucionalmente. Pero ¿se habla algo contra Ecuador? No. Entonces,
La excusa del narcotráfico es una excusa, es un pretexto. ¿Y por qué Trump necesita una guerra? Para tapar los archivos Epstein. Nos lo va a explicar nuestro cuate compadre Diego Rusarín desde México. ¡Órale, Dieguito! Estados Unidos votó 427-1 para revelar los archivos de Jeffrey Epstein. 427, the nays are 1. 2/3 being in the affirmative, the rules are suspended, the bill is passed, and without objection, the motion to reconsider is laid on the table. 427 votos a 1 para revelar los archivos de Jeffrey Epstein. ¿Por qué esto es importante? Porque Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses, se dieron cuenta que Donald Trump los engañó. Porque les decía, oye, el problema de Estados Unidos son los globalistas. George Soros, ¿no? Goldman Sachs, los bancos. Entonces la gente vota por Donald Trump pensando que Donald Trump era un gran soberanista, un gran nacionalista, que venía a defender los intereses de America First. Make America Great Again. Les vieron la cara. Porque Donald Trump recibe $230 millones del AIPAC, que es el lobby sionista en Estados Unidos. Y J.D. Vance, el vicepresidente, recibe $167 millones del AIPAC. Estos candidatos no son candidatos que defienden los intereses de sus votantes, sino que defienden los intereses de sus patrocinadores. La democracia actual no es una persona un voto, es un dólar un voto. Las personas votan con sus dólares. Y si tú estás votando en contra de un billonario sionista, lo siento mucho, pero tú llevas las de perder, porque él ejerce más votos que tú a través de sus donaciones. Y se enfrentan a candidatos tanto republicanos como demócratas, como es el caso de Thomas Massie o Marjorie Taylor Greene, que presentan propuestas en el Senado de decir que, oye, se nos hace una que estos güeyes que llegaron a los puestos de poder supuestamente representando los intereses de la población de Estados Unidos, ahora lo único que hacen es mandar dinero a Israel para cometer un genocidio contra los niños de Gaza. Entonces el movimiento MAGA, el movimiento republicano, está colapsado. Está colapsando Estados Unidos, está colapsando el movimiento MAGA, principalmente por este tema de los archivos del pederasta Epstein. Repasamos en qué están estos archivos. Ya nos ha puesto algunas cositas sobre la mesa Diego Rusarín, pero quizás Donald Trump será capaz de desencadenar una guerra, quedarse con el petróleo de Venezuela y que la gente se olvide de los negocios que tenía ahí, de las fiestitas que organizaba este millonario pederasta que apareció suicidado y que han dicho testigos que él sabía de las chicas. Es una de las frases de los archivos Epstein. ¿Conoceremos todos estos archivos? ¿Los ha liberado Donald Trump porque también está implicado expresidentes como Bill Clinton? Epstein se llevó todos los secretos a la tumba. ¿Apareció suicidado o lo suicidaron? Porque sabía demasiado. Vamos a seguir hablando de Epstein y de qué tan complicado está Donald Trump con este asunto de pederastas. Ruido, pólvora y urgencia patriótica. Es la táctica activada por la Casa Blanca porque Trump necesita una guerra para enterrar los papeles de Epstein. Cuando el escándalo crece, Trump busca otra guerra. Esta vez es Venezuela, Colombia, México, el Caribe o toda América Latina puede ser el pretexto para hablar de seguridad nacional y que los titulares corran detrás de los misiles en vez de perseguir los correos de Epstein. Un día después del despliegue de un nuevo portaaviones en Latinoamérica y pasadas unas horas de que Pete Hegseth, camisa remangada incluso, apretara el tornillo de la placa que identificará al recién nombrado Departamento de Guerra, la cuenta oficial en X del secretario de Defensa anunció el lanzamiento de una operación militar dirigida por el Comando Sur contra lo que llamó narcoterroristas de nuestro hemisferio. La titularon Lanza del Sur y aún hay poca información sobre lo que implica. Hegseth no dio detalles concretos, aunque afirmó será coordinado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur. El operativo hace referencia al creciente despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe con el ataque ilegal de lanchas en aguas internacionales y fue anunciado un día después del arribo del portaaviones más grande del planeta que se suma a los destructores o buques de desembarco anfibio que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto.
20 ataques ya se contabilizan en aguas internacionales del Pacífico y el Caribe, con agresiones desde el 2 de septiembre pasado que elevan a 80 el número de personas ejecutadas. El Pentágono habla de amenazas externas, Trump habla de enemigos y nadie habla de los 20.000 correos que apuntan a sus reuniones privadas con Epstein. Los archivos Epstein, la guerra, el narcotráfico, el petróleo, la operación Lanza del Sur, que esta semana que hoy arrancamos entra en su segunda fase. Nadie sabe en qué consiste esta segunda fase. La primera, ataques a narcolanchas, sin juicio, sin pruebas, ejecuciones extrajudiciales, más de 80 asesinados por los Estados Unidos. No sabemos ni siquiera sus nombres, ni siquiera sus nacionalidades. Eran narcos, eran narcolanchas. A la horca, que le corten la cabeza. Entramos en esta semana en la segunda fase. El ataque militar terrestre, que también fue autorizado por Donald Trump, es inminente. Puede ser en los próximos días. Y de eso están charlando en una rica conversación que vamos a escuchar ahorita, un extracto. Atilio Borón, el compañero analista argentino, con Ricardo Vargas, uno de los mayores expertos colombianos en narcotráfico. Están ya con el arbolito de Navidad ahí atrás, se han sentado en una plaza de la hermosa Medellín y se han puesto a hablar de todo lo que implica esta voracidad de Estados Unidos por el petróleo y cómo Estados Unidos se siente desplazado por la República Popular China, y esta es una manera de volver. Atilio Borón dice que Estados Unidos está absolutamente desesperado y que Donald Trump, desesperado, es capaz de cualquier cosa con tal de un cambio de régimen en Caracas, que suba a la derecha, la ultraderecha de María Corina Machado y que se quede con el petróleo, que está, lo va a recordar Atilio, lo decimos siempre acá en contextos, el petróleo de Venezuela está a 3 días de las refinerías tejanas. Así que es un regalito, es un dulcecito demasiado apetecible para que Estados Unidos no lo agarre con sus garras, todo con R. Nos vamos hasta Medellín, una linda charla de estos dos compañeros, escuchar a nuestros abuelitos con todos los respetos, a la gente mayor siempre es un placer. Atilio Borón, con la experiencia que da la sabiduría, y Ricardo Vargas en una placita de Medellín. Escuchamos esta linda charla. Y entonces, maestro, ¿cómo se entiende el intento de volver a ser grande a Estados Unidos sobre la base de una política militarizada de agresión, como está ocurriendo con América Latina? Y es una gran contradicción, ¿verdad? Porque ellos lo que quieren hacer con eso es tratar de hacer que los países de América Latina de alguna manera colaboren con este proyecto de hacer grande Estados Unidos otra vez. El problema que hay es que Estados Unidos tiene problemas que son insolubles para ellos, mucho menos para nosotros. Por ejemplo, Estados Unidos se desindustrializó, cosa que conspira contra los planes. Cuando Trump dice a las empresas, vuelvan para acá, salgan de China, salgan de Malasia, salgan de la India y vengan para Estados Unidos, el problema es que ya no tiene muchas empresas como para absorber esa tarea. Es decir, claramente Estados Unidos está con un problema muy serio porque desde el 1980 hasta hoy se calcula que son 90.000 las empresas industriales que han desaparecido. Una parte se ha trasladado a países asiáticos de bajos salarios, pero otra parte directamente se disolvió y no tiene condiciones hoy de relanzar un proyecto industrial. Entonces Estados Unidos está preocupado por eso, está preocupado por la competencia con China y por el acceso a los recursos naturales, entre ellos primero que nada el petróleo y luego tierras raras, ¿no es cierto? Porque las tierras raras son fundamentales para el desarrollo de las nuevas tecnologías de la informática, los nuevos software, todo lo que se está haciendo hoy en ese universo. Maestro, esta crisis industrial de Estados Unidos también ha significado un costo social muy alto, socioeconómico,
con muchos sectores empobrecidos, sin perspectiva de futuro, y en buena medida esos sectores son los usuarios del fentanilo y de calmantes opiáceos sintéticos. Es un desastre lo que está pasando allí, ¿no? Bueno, a ver, hagamos una comparación. Estados Unidos tiene un núcleo de 15% de la población pobre en condiciones muy, muy malas, como usted dice, gente que está durmiendo en las calles en algunas regiones de Estados Unidos, sobre todo en California, en el oeste, ¿verdad? Sin ayuda alguna. Hay otro sector que recibe estampillas de alimentos, le dan, y ahí tenemos más o menos unas 40 millones de personas que necesitan las estampillas de alimentos, que no tienen trabajo, ni tienen calificación, ni tienen nivel educativo. Compare eso con los 800 millones de pobres que China, el gobierno chino, sacó de la pobreza. O sea, acá tenemos un problema muy claro, y es que las políticas basadas en el libre mercado que Estados Unidos propicia, que propagandiza para todo el mundo, son políticas que no alcanzan a resolver el rezago social que hay en Estados Unidos, y eso genera entonces drogadicción, suicidios. Oiga, cada día en Estados Unidos se suicidan aproximadamente 17 o 18 personas, lo cual es un número altísimo por comparación con otros en otros países del mundo, también de alto nivel de desarrollo económico. O sea que hay una insatisfacción muy grande. Tienes una epidemia de suicidios, más esa gente loca que entra de repente a una iglesia y empieza a ametrallar a medio mundo. Habla de una sociedad profundamente insatisfecha. Y entonces en ese contexto uno siente que Latinoamérica viene siendo como una especie de ensayo para el restablecimiento de su poder militar, económico, etcétera. Pero en realidad uno no ve para dónde va esa pretensión, ¿no? Mira, yo creo que ellos tienen, lo que pasa es que si ellos quisieran hacer un acuerdo amigable, en el sentido de decirle, bueno, que están de acuerdo con una propuesta en donde ganan ambas partes del enfrentamiento, América Latina, los países latinoamericanos y Estados Unidos, la cosa sería más fácil. Pero Estados Unidos lo que quiere es apoderarse de nuestros recursos. Mira lo que dijo la generala Laura Richardson en varios viajes, pasó acá por Colombia y por muchos países, y ella dice, bueno, tenemos agua, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos litio, tenemos tierras raras. O sea, ella habla ya como si todo eso fuera propiedad de Estados Unidos, y a eso van. Mira, la clave para entender el pleito entre Estados Unidos y Venezuela claramente es el tema del petróleo. Si Venezuela no tuviera petróleo, ¿verdad?, nunca le habrían dado la menor atención a la revolución bolivariana. Lo que pasa es que Venezuela está sentada sobre la mayor reserva petrolera del mundo, y además un dato adicional, pero que es decisivo: esa reserva petrolera se encuentra a 4 días de navegación de Houston. O sea, sale del Golfo, digamos ahí de Maracaibo, y del lago de Maracaibo, y va derechito, o si sale de Falcón, va derechito a Houston en 4 días. En cambio, el petróleo que viene de Oriente Medio es un petróleo que demora 35 días de navegación en condiciones muy inciertas que tienen que ver con los piratas somalíes, los problemas, las broncas que hay en toda esa región. Entonces, para ellos, petróleo abundante, barato y seguro a 4 días es irresistible, y son capaces de cualquier crimen con tal de apoderarse de eso. Metamos otro elemento ahí, maestro, el tema de cómo Latinoamérica de alguna manera ha desarrollado un cambio en sus relaciones comerciales. Ya no es, digamos, el patio trasero como antes, que todo el mundo miraba hacia Estados Unidos, y ya hay países con un fuerte peso de relacionamiento con China, por ejemplo. Claro. ¿Eso qué implica, maestro, en este contexto? Y eso los ha puesto muy nerviosos a los estadounidenses, ¿no es cierto? Porque China, a ver, a principios del siglo China casi no tenía presencia efectiva en América Latina y el Caribe. Hay una cifra que yo siempre doy, algunas cifras que siempre doy, que comparto ahora con ustedes. En el año 2000, todo el volumen del comercio entre China, América Latina y el Caribe valía 12.000 millones de dólares. Una cifra mínima. En el año 2005, cuando se rechaza el ALCA en Mar del Plata,
el volumen ya del intercambio entre China y América Latina y el Caribe había saltado de 12.000 a 50.000 millones de dólares. Ya era una cosa que a Estados Unidos preocupaba. Pero el año 2024, el volumen llegó a 538.000 millones de dólares. O sea, una cifra que escapa todas las escalas y que es casi la misma que el volumen de intercambio entre China y los Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Y por eso la preocupación número uno de Estados Unidos ahora, ¿cuál es? Sacar a China de América Latina. Pero el problema es que los países de América Latina, aún los más conservadores, ¿verdad? Van a decir, pero ¿a quién le vendo yo mis productos? Si ustedes no los compran. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, Brasil tiene primer comprador mundial de Brasil, es China. Primer comprador de Chile es China. Primer comprador de Ecuador es China. ¿Qué hacen esos países? Dejan de lado a sus clientes en aras de qué. Además, Estados Unidos le va a comprar a esos países lo que China les compra, ¿no? Si Estados Unidos compite en muchas ramas de la agricultura con nosotros, digo. Este es el tema, ¿verdad? Sí. Sin embargo, llama la atención que el relanzamiento de las relaciones con Latinoamérica tengan este ingrediente de fuerza, de violencia, de presión, de amenaza constante a México, a Brasil, a Colombia, a Venezuela. Sí. ¿Qué implica eso, maestro? Bueno, implica un riesgo muy grande que corremos de que haya un baño de sangre en esta parte del mundo, ¿verdad? Porque Estados Unidos está dispuesta a cualquier precio, lo estamos viendo en estos días, con esta operación de traslado del 20% de la flota de guerra de los Estados Unidos está ahora localizada en las cercanías del mar territorial venezolano. Todavía no han penetrado ahí, pero claramente están con la intención de penetrar. ¿Y esto por qué? Bueno, porque realmente la persuasión no les resulta, porque Estados Unidos no cede nada. El problema es que no es que sean gobiernos que son anti-norteamericanos. El problema es que Estados Unidos lo que quiere hacer es legalizar el saqueo de los recursos naturales de América Latina. Y por supuesto los gobiernos, aún gobiernos conservadores, dicen, bueno, pues dame algo a cambio. Y ellos no lo dan. Entonces, lo que están haciendo es viendo si por la fuerza pueden lograr algo. Fíjate que el secretario de Tesoro, Scott Bessent, estuvo repetidas veces en la Argentina para salvar a Milei de una posible derrota electoral. Y él después dijo, cuando se produjo esa elección que resultó favorable a Milei, dijo, bueno, hemos evitado tener que usar las armas, usamos las armas del comercio y de las relaciones económicas para mantener a la Argentina alineada con Estados Unidos. O sea que la preocupación es muy grande, han puesto muchísimo dinero y están dispuestos a hacerlo con los países que tienen una actitud de sumisión colonial en relación a los Estados Unidos, como es el caso de la Argentina, como es el caso del Ecuador, como va a ser el caso ahora de Bolivia, cuyo gobernante, recuerdas, ni bien fue electo, lo primero que hizo fue tomar un avión e irse a Washington, allí a mendigar que les den un plato de lentejas. Digo, lamentablemente tenemos esa situación que va a hacer mucho daño para América Latina. Y desafortunadamente también agarra una América Latina que no tiene un espacio donde pueda, digamos, fortalecerse como entidad común, sino que hay muchas diferencias y sobre todo frente al tema de Estados Unidos aparecen bastante, ¿no? Claro, digo porque, a ver, incluso nosotros, primero para comerciar con Estados Unidos, para relacionarnos con Estados Unidos, siempre lo mejor fue hacerlo en bloque, en conjunto. Sí. Por algo Estados Unidos tiene como uno de sus principios de la política exterior el hecho de entorpecer cualquier proyecto de coordinación entre los países de América Latina. Ellos lo que quieren es que cada país actúe por separado. Divididos somos realmente muy débiles. Cuando nos unimos, como por ejemplo en la UNASUR en Sudamérica, la UNASUR llegó a ser un actor importante. Hoy en día la UNASUR ha sido desactivada primero por el gobierno de Temer, después por Macri, y luego no ha habido una fuerza que unifique todos estos países. Vamos a ver si Lula tiene éxito
si se reelige el año que viene, una de las cosas que él dijo que va a hacer es tratar de relanzar la UNASUR, que además la necesitamos para negociar no solo con Estados Unidos, también para negociar con China, porque China, digamos, no es un país que viene a regalarte nada. China lo que te garantiza, sí, es que establece una relación comercial contigo o de inversionista contigo, es un toma y daca, no te pide que cambies la legislación, no te pide que abandones el bloque, no te pide que declares tal o tal cosa como hace Estados Unidos, que te dice, bueno, te doy ayuda, pero quiero que dejes de comerciar, por ejemplo, con Venezuela. Por ejemplo, para poner un dato concreto, que fue lo que ocurrió, ¿no es cierto? Sí. Presionar de esa manera. Si estamos unidos, si tenemos una CELAC que funcione, si tenemos una UNASUR que funciona, un Mercosur que funciona, podemos sacar mejores ventajas de nuestro relacionamiento, no solamente con Estados Unidos, también con China, ¿verdad? Y con los países, con Vietnam, con la India, son países cada vez más importantes para nosotros. Vietnam es un país realmente que ha hecho una reconstrucción económica fenomenal, es un país enorme hoy en día, tiene una gravitación económica superior a la de cualquier país de América Latina, a pesar de la destrucción que sufrió. Exacto. Buenísima la charla entre Ricardo Vargas, uno de los mayores expertos en narcotráfico colombiano, él en esa placita linda de Medellín. Faltaban las esculturas de Botero, de Santiago Botero, ahí atrás, las gorditas de Botero, que están en todos los parques de Medellín, una ciudad hermosa. Medellín es el mejor ejemplo de cómo se puede transformar una ciudad con las culturas. Porque Medellín tenía el estigma de ser la ciudad de Pablo Escobar Gaviria, en lucha contra los hermanos Orellana del cártel de Cali, Cali-Medellín, Medellín-Cali, se lavaba dinero, los grandes equipos, Nacional de Medellín, el DIM, Independiente de Medellín, el narcotráfico que prácticamente se adueñó del fútbol colombiano. La Comuna 13, uno de los barrios más peligrosos de América Latina, ahora convertido en un barrio donde hay bibliotecas, donde se han hecho grafitis, donde el arte, las culturas, donde hay bibliotecas al aire libre, donde hay festival, uno de los mayores festivales de poesía a cielo abierto en un lindo teatro al aire libre en Medellín. La cultura puede transformar una ciudad y Medellín es un buen ejemplo. Hablaba Atilio Borón de la necesidad de estar unidos en América Latina y lamentablemente después de esa primera ola con grandes presidentes como Chávez, como Fidel, como Evo, como Lula, como Néstor, como Lugo, tal como Rafael El Masi Correa, se impulsó muchísimo la integración latinoamericana, sudamericana, y fuimos más fuertes, no solo ante Estados Unidos, como dice Atilio, sino también ante la Unión Europea para ir a negociar Mercosur, Unión Europea, los tratados de libre comercio que tan perjudiciales son para las grandes mayorías campesinas, indígenas, originarias, porque se ven afectados con grandes emporios, los tratados de libre comercio, el ALCA, ese último intento de Estados Unidos por adueñarse comercialmente, militarmente del continente, el ALCA, el famoso al carajo, el tren donde se subieron Diego Armando Maradona, Evo Morales, Chávez, ahí en Mar del Plata, en la Argentina. El ALCA fracasó, nació el ALBA. El ALCA fracasó porque estuvimos varios fuertes, grandes países latinoamericanos, la Uruguay, la República Oriental del Uruguay de Pepe Mujica, en su momento también la Chile de Michelle Bachelet. Hubo una gran ola y se hablaba de la segunda independencia de América Latina, después de la primera independencia hace 200 años contra el imperio colonial español y portugués. Pero ¿en qué ha quedado lamentablemente estos últimos años la UNASUR? ¿En qué ha quedado la CELAC? La cumbre de estados latinoamericanos, caribeños, aquella primera reunión, la segunda en La Habana, la primera en Caracas. Nos ha encontrado ahora Donald Trump más desunidos que nunca, han subido varios
gobiernos de derecha, de ultraderecha, y hay esa disputa, ese ciclo de América Latina más progresista, América Latina más virada hacia la derecha, y cuando el continente vira a la derecha con estos triunfos de Milei, ahora José Antonio Kast va a ganar la ultraderecha las próximas elecciones, la segunda vuelta en Chile en diciembre, con Bukele, con Noboa, nos está agarrando esta arremetida imperial belicista de Donald Trump en condiciones de desunión, y por eso Estados Unidos se está metiendo con todo, con Caracas, con la República Bolivariana de Venezuela, porque sabe que no va a haber una respuesta integral, unitaria, colectiva, porque evidentemente los países gobernados por la ultraderecha y la derecha van a mirar para otro lado. Es necesario, y lo decía Atilio Borón, es necesario volver a estar unidos. Esto no es una cuestión de izquierda o derecha, esto es un ataque contra la soberanía, contra la integridad territorial de un país de Sudamérica. Y bueno, sí, Venezuela es una dictadura, Maduro es un dictador, ya, que le corten la cabeza, que los maten a todos, sí. Bueno, si Estados Unidos consigue eso, el siguiente va a ser Colombia. Ah, pero Petro es otro zurdo, comunista, narcotraficante, ya, listo. Acaban con Venezuela, acaban con Petro, acaban con Maduro, acaban con Colombia. Los siguientes son los mexicanos. Ah, pero esa Claudia Sheinbaum también. Y luego al final van a ir por todos. Así que esto es un ataque, lo que se viene esta semana, bélico, contra la soberanía y la integridad de todo el continente, y ojalá eso sirva para que volvamos a estar juntos. De todas estas cosas habla, y aquí lo tenemos atrás, este cuate es Nicolás Maduro, manejando su carrito por la noche caraqueña. Recordemos que Nicolás Maduro Moros es un presidente obrero, él trabajó muchísimos años manejando un minibús, un autobús del metro de Caracas. En Caracas hay metro y tú vas, te metes en el subte, como dicen los argentinos, llegas a una parada de metro, aquí como el Pumacatari, y de ahí, de esa estación, salen autobuses también para otros barrios que no tienen metro. En eso laburaba, muchísimos años laburó de chofer, de maestrito del volante, Nicolás Maduro Moros. Aprovechamos para mandar un saludo a todos los maestritos y maestritas que también hay, mujeres valientes al mando de minibuses, trufis, buses, taxis, de todo, camiones, buses, todito. Un saludo a toda la gente que maneja el volante del transporte colectivo, muy vilipendiados muchas veces, pero que nos llevan a la casita, así que un saludo a todos los choferes, chun chun chun, tocando bocina, y ahí está Nicolás Maduro en su carrito recorriendo la noche caraqueña con Ignacio Ramonet, después de este paseo por la noche para ver y comprobar. Díganme qué presidente sale con el carrito sin escolta a ver cómo está la noche. Caracas, así como Medellín, ha tenido mucha mala fama en estos últimos años, que hay mucha inseguridad, que te atracan, que te violan, que es súper peligrosa Caracas, que no salgas por este barrio, que no salgas por aquel, que no vayas a las laderas, que no vayas a tal barrio. Y bueno, ahora la situación está mucho mejor y el presidente se da el lujo de caminar, manejar por la noche con un analista politólogo como periodista como Ignacio Ramonet. Vemos el reporte después de este paseo. Hola, ¿qué tal? Quiero hablarles hoy de Venezuela porque estamos en el corazón de la actualidad. Evidentemente Venezuela es quizá la crisis política o geopolítica más importante de este momento. Evidentemente está la situación en Ucrania, evidentemente está la situación en Gaza, están las tensiones en el Pacífico y en particular en el Mar de China con Taiwán, pero en el continente americano, como llaman los americanos, en el hemisferio occidental, y a nivel internacional, la mayor crisis es la de Venezuela. Ya hemos hablado varias veces de esto, pero quiero transmitirles mis impresiones personales, porque
como dije la semana pasada, estaba en Caracas, ya no estoy, y tuve la ocasión de ver la atmósfera. Toda la prensa internacional habla de que Caracas está bajo tensión y que hay una tremenda estrés en la población ante el peligro de un ataque estadounidense. Es cierto que los estadounidenses han acumulado en las orillas del mar, de las tierras, de las aguas, territoriales venezolanas, la mayor fuerza naval de los últimos tiempos, de los últimos 30 años. La última vez que los Estados Unidos reunieron una fuerza naval militar superior a esta fue en la Primera Guerra del Golfo, en 1993, ¿verdad? Antes de la Guerra de Irak, cuando atacaron a Irak, que estaba en aquel momento ocupando Kuwait. Actualmente Estados Unidos tiene, casi el 25% de su poderío militar en las fronteras marítimas de Venezuela, con unos 15 navíos de guerra y en particular el mayor navío de guerra de Estados Unidos, que es el portaaviones Gerald Ford, que es un portaaviones y su flotilla, por posible, que lleva varios acorazados, varios cruceros, y también que lleva unas 80 aeronaves. En total, Estados Unidos ha acumulado como presión contra Venezuela, como amenaza contra Venezuela, pues unos 15.000 marines, 15.000 combatientes y fuerzas especiales, SEALs y marines en general, y tropas entrenadas para ser proyectadas sobre un teatro exterior y que rondan en torno a los 15.000, repito, combatientes. Bueno, una fuerza considerable. Pero lo que les puedo decir de mi experiencia, y he estado casi una semana en Caracas, es que en Caracas toda la vida se hace normalmente. Y no hay preocupación. Debe haber preocupación quizá en muchas personas, pero por ejemplo, no hay lo que se constata. He estado en muchas ciudades amenazadas, he estado en muchas ciudades en guerra, y lo primero que hace la gente es hacer lo que se llama compras de precaución. Es decir, que se acumulan pastas, arroz, harina, aceite, papel higiénico, como lo vimos en la época de la COVID-19, porque la gente se dice, si hay cualquier enfrentamiento, vamos a quedarnos encerrados en nuestras casas durante quizás semanas o quizás más. Bueno, eso no se constata en Venezuela. No lo he constatado y he estado en centros comerciales, en tiendas de todo tipo, y he circulado por toda la ciudad. Hay una tranquilidad. Caracas ha recobrado sus legendarios atascos, la gente circula y no hay ese tipo. Tampoco la ciudad está militarizada. Uno se pasea por la ciudad y no ve, fortificaciones, no ve retenes por todas partes con soldados armados hasta los dientes, tanquetas. Eso no se ve. Es verdad que cuando cae la noche hay más retenes, pero son retenes como los hay en la vida tradicional. Recordemos que Caracas se ha vuelto, después de ser la ciudad más peligrosa y con mayor inseguridad de América Latina, se ha vuelto la ciudad más segura de América Latina. Y por consiguiente, hoy pues mucha gente sale de noche, va a los restaurantes, va a las discotecas, va al teatro, va al cine, y todo transcurre en tranquilidad. Pero eso también porque ha habido un gran esfuerzo de seguridad, y estos retenes, que existen de noche, pues también se pueden ver. Bueno, por una parte quería decir eso. Por otra parte, tuve la ocasión y la dicha de ver al presidente Nicolás Maduro y de conversar con él. Lo acompañé a una ciudad que está a hora y media de Caracas, a en Cagua, que está en el estado de Maracay, y allí él inauguraba una comuna de manera también muy natural, con precauciones mínimas, debo decir, y hasta tuve la suerte de regresar con él a Caracas, él conduciendo su automóvil y yo acompañándolo al lado de él. No había ningún guardaespaldas con nosotros, pueden ustedes creerme,
y apenas había un automóvil delante, pero bien delante, con 4 personas vestidas de civil y armadas muy ligeramente, y otro vehículo detrás de nosotros. No se formaba caravana, así que estábamos en medio de la circulación. Creo que es precisamente una manera de tomar una precaución para evitar que los satélites de vigilancia de Estados Unidos pudieran ver cualquier movimiento extraño. Entonces, hablando con él, pues, y esto se ha publicado, ha salido esta semana bueno, lo pueden leer este reportaje aquí en Telesur, en la parte web de Telesur, donde están las informaciones, pueden leer mi reportaje que he publicado y que salió el martes pasado en muchas publicaciones. Salió en La Jornada de México, en Página 12 de Argentina, en Nodal, en Uruguay, salió en Cuba Debate, en La Habana, salió en Le Monde Diplomatique en España, en Le Monde Diplomatique en Chile. Muchos medios se ha reproducido esta entrevista. ¿Qué me dice el presidente? Primero debo decir que el presidente lo encontré para nada preocupado, para nada. Primero, no está encerrado, no vive en un búnker, sino que circula no solo en Caracas, todos los días está interviniendo en un acto, como se puede ver aquí en Telesur, pero también en otros canales. Y por otra parte, evidentemente, pues lo encontré muy distendido, lo encontré muy en forma. Es un hombre seguramente que está haciendo ejercicio físico desde hace ya mucho tiempo, no tiene que ver nada con esta crisis. Y hemos podido conversar. ¿De qué habló el presidente? Esencialmente de 3 cosas. Primero dijo que este pretexto, estas calumnias que lanza Estados Unidos sobre el narcotráfico, las narcolanchas, estos crímenes que están cometiendo, que eso es habitual en Estados Unidos, en el relato, la narrativa de Estados Unidos cuando quieren atacar a alguien. Y él recuerda, bueno, por ejemplo, lo que se hizo en Guatemala en el 54 con Arbenz, lo que se hizo en el 65 con Juan Bosch en República Dominicana, con João Goulart en el 64 en Brasil, con Allende en el 73. Es decir, se decía, son comunistas, están preparando un Estado aliado a la Unión Soviética en nuestro patio trasero, etc. Bien, luego se demostró que eso era totalmente falso, dice el presidente. Y como esa narrativa ya no funciona, porque ya no hay Guerra Fría, ya no se puede acusar a la gente de ser aliado de la Unión Soviética, que ha desaparecido, pues inventan cosas nuevas, armas de destrucción masiva en el 2003 para atacar a Saddam Hussein y arrebatar el petróleo a Irak, y bueno, otros pretextos en Libia, en Siria, y aquí han inventado esto de narcotráfico, de narcolanchas, del narcoterrorismo, un concepto que obviamente no tiene base. Y por otra parte, él dice que bueno, hoy Estados Unidos se ve disminuido a nivel internacional, han surgido nuevas potencias en el seno de BRICS, ha surgido China, evidentemente, como gran potencia, está la India, está Rusia, está Brasil, y ante esta disminución, digamos, este desgaste de la hegemonía americana, ellos quieren reapoderarse de un territorio que consideran que forma parte desde la doctrina Monroe, ¿verdad? Desde 1863, forma parte desde 1823, forma parte de la geopolítica estadounidense, y entonces es una manera, atacando a Venezuela o amenazando a Venezuela, quieren hacer como un ejemplo. Ojo, no tengan relaciones con Rusia, no tengan relaciones con China, no desarrollen demasiadas relaciones comerciales, económicas con China, porque este territorio es vuestro, nosotros somos el imperio americano. Pero como dice el presidente, la historia no da marcha atrás, y por consiguiente ya no hay esa posibilidad. Hoy día China es lo que es, evidentemente los BRICS son lo que son. Él dice, existe algo que se llama el sur global, y Venezuela forma parte del sur global. Pero el mensaje principal, por otra parte, que lanza el presidente, no es de desafío,
es un mensaje de paz y de diálogo. Desde entonces, desde que se publicó esta entrevista, el propio Trump ha dicho que finalmente él está recapacitando y que podría conversar con el presidente Maduro. Una gran victoria. El presidente Maduro ha dicho que sí, que está dispuesto a negociar, porque siempre lo ha estado. Pero face to face, como ha dicho él, ¿verdad? Cara a cara. O sea, en este momento, en el momento en que hablamos, no es imposible que pueda haber un encuentro donde en México, en algún país del CARICOM, en Panamá, no sabemos, pero podría haber un encuentro cumbre entre Donald Trump y el presidente Nicolás Maduro para dialogar en términos de cómo reducir y cómo eliminar la idea de una confrontación militar. Esto es un gran paso adelante y una gran victoria para el presidente Nicolás Maduro. Con las declaraciones hoy lunes de Donald Trump tildando a Maduro de narcoterrorista, la posibilidad de este diálogo se ha evaporado. El ataque inminente, la segunda fase de la operación Lanza del Sur, está ya en marcha y se va a producir esta semana. Informaremos en cualquier momento, va a volver Contextos Salvajes. Nosotros regresamos mañana. Tincunacamakachun, Jayaya Venezuela, Causachun Venezuela, Guañuchun Gringos.